Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a Entre Puntos. Hoy les traemos un tema médico de esos que tanto nos gustan para poder disfrutar de una vida plena. Desde el estudio le vamos a dar paso al doctor Ventura García Chalhup, que se encuentra en el centro REHAB. Adelante, doctor García Chalhup. Buenas noches, gracias por invitarnos a tu programa. Buenas noches, queridos amigos televidentes. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad que nos da de presentar el acuerdo que se ha hecho entre REHAB, que es el centro nuestro de rehabilitación aquí en Santo Domingo, y el Surgery Center de Doral. Yo lo voy a decir en español a partir de ahora. El Centro de Cirugía de Doral, que es un centro de cirugía ambulatoria de primerísima calidad que hay en Miami. Hemos estructurado un convenio de correpresentación donde nosotros recibiremos sus pacientes para rehabilitación a nivel local, y los cirujanos del Centro de Cirugía de Doral estarán viniendo para entrevistas con pacientes locales en la sede de REHAB aquí en Santo Domingo de una manera periódica. Se prevé también actividades científicas con conferencias binacionales, en ocasiones será por video. Esta es la primera actividad y le agradezco muchísimo a Fernando Bianco, que es urólogo, que está con nosotros aquí en el set. Fernando hace todo lo que es cirugía de la disfunción eréctil masculina, cirugía prostática, todo lo que es incontinencia y todo lo que hace un urólogo con la última generación de esa cirugía que ya es muy robótica, ¿no, Fernando? Bastante. Exacto. Y Mauricio Herrera es ortopedista de miembro inferior con una experiencia enorme en todo lo que es cadera, rodilla, pie, en Miami y toda la costa este de los Estados Unidos. Ese centro es un centro emblemático, Mónica, da gusto visitarlo, es un centro muy manejable que tiene unos estándares publicados de complicaciones que alcanzan el 1 al 0%. Y donde se hacen cirugías muy complejas, tanto articulares como viscerales. Son todas ambulatorias, sí. No se quedan en el hospital. Exacto, son ambulatorios la gran mayoría. Y tiene la particularidad de una tasa de complicaciones muy, muy baja. Y una cosa que no se ve en pantalla, pero es el manejo único que tiene de la parte de anestesia y de dolor, que el responsable es Ray Cabreja, que es dominicano, que es anestesiólogo con unas técnicas muy innovadoras, muchas son creación de él. De hecho, muchas de las técnicas quirúrgicas que se hacen en ese centro son propias de cada uno de los cirujanos y en el contexto norteamericano con toda la aprobación de la FDA, o sea que es todo aprobado por las más altas autoridades mundiales de salud. Y hemos tenido el privilegio de tener este convenio con ellos aquí, del cual es de la primera actividad. Así y una pregunta, Ventura, que debemos de informar a los amigos televidentes es si los pacientes tú vas a servir de nexo para que ellos vayan allá o también ellos pueden venir aquí a tu centro a atenderse cuando los médicos vengan. Ustedes me imagino que pues juntarán un grupo de pacientes y los médicos se pasen 2 o 3 días aquí. ¿Cómo funcionará eso? Funciona de las dos maneras. O sea, yo recibiré pacientes de ellos que ellos operen en los Estados Unidos y que quieran venir a rehabilitarse a Santo Domingo con protocolos validados por ambos centros. Yo referiré pacientes que deseen operarse fuera de aquí. La mayoría de ellos, de los dominicanos, tienen una cobertura de seguro, que se ha hecho un convenio también con ese aspecto, digamos, que se ha tomado en cuenta. Y también tenemos la oportunidad de recibirlos para entrevistas, no para consultas, sino para entrevistas periódicas de pacientes que quieren una opinión del Centro de Cirugía de Doral en Santo Domingo. Ya que tú has mencionado lo del seguro, una persona que no tenga seguro internacional, pero que sí tenga un seguro que cubre tu centro de REHAB, ¿los cubriría ellos? No, cubriría solamente el procedimiento que se hace en REHAB. Eso sí. Recordar que Mauricio y Fernando en esta oportunidad y los próximos que vendrán no vienen a consulta en el procedimiento, vienen simplemente a una entrevista con pacientes locales por cuestiones obvias, ¿no? Y por lo tanto no habrá una facturación a través de una consulta propia, ni de REHAB, ni habrá una cobertura de seguro, porque no es el ambiente. Claro, porque tú solamente eres el conector. Yo soy la conexión, exactamente, entre ambos centros. Pero estas operaciones siempre se harán en Miami. Se harán siempre las cirugías en el Centro de Cirugía de Doral, en Miami, siempre. Y la rehabilitación se hará cuando proceda en Santo Domingo. En Santo Domingo, aquí en REHAB. Pacientes que no tienen criterio quirúrgico y que cuando se evalúen por nosotros aquí, se entrevisten o se consulten en Doral y lleven un procedimiento conservador en función del acuerdo entre nosotros los médicos, se hará aquí en Santo Domingo o se hará en Doral si no tenemos nosotros aquí el protocolo establecido para ese fin. ¿Podemos saber, Ventura, cuáles son los tipos de cirujanos que incluye este centro de Miami en Doral?
Es muy diverso, Mónica. Hay cirujanos ortopedistas, como el caso de Mauricio, cirujanos de miembro superior, como el caso de Alejandro Badía, urólogos, como el caso de Fernando Bianco y Paul Perito, que están hoy en Santo Domingo. Hay cirujanos viscerales, como el caso del doctor Ceballos. O sea, es un espectro muy diverso de cirugía, la mayoría ambulatoria. Por supuesto, la más cercana a REHAB va a ser la parte urológica por la incontinencia, la parte articular y la parte de columna. Hacen cirugía de columna ambulatoria también, al cual recibiremos al cirujano en lo que queda del año, para una actividad parecida a esta. Excelente, que lo estaremos pues cubriendo también. Bueno, yo creo que nos vamos a ir con los médicos, tanto con el urólogo, con Fernando, como con el ortopeda, para ver cuáles son los casos específicos que cubren, y tenemos algunos videos que nos van a ayudar a entender pues cómo se hacen estas operaciones ambulatorias, corrigiendo estos problemas más de atletas. Me has explicado que trabaja más con los atletas, y en el caso pues de Fernando, pues de personas con incontinencia urinaria, principalmente mujeres, y problemas prostáticos en los hombres. Pues volvemos, no se vayan. Su especialidad es los hombros, las rodillas y las caderas, ¿verdad? Correcto. Mauricio, háblanos un poco de cuáles son las lesiones más comunes, cuál es el tipo de las lesiones más comunes, y en qué momento el atleta, o también el que no es atleta, que me imagino que tú también tratas personas que no son atletas, en qué momento se lesionan más, cuándo se debe de cuidar más estas articulaciones, y cómo pues ya ustedes la intervienen, cómo es que se hace esta cirugía artrópica, ¿no? Y cuál es pues el procedimiento que ustedes utilizan. Bueno, las lesiones más comunes que yo veo en un atleta típicamente puede ser una lesión de rodilla, cadera o hombro. En la rodilla puede ser algo que se llama el menisco, que es como un cartílago en la rodilla. También puede ser un ligamento conecta hueso a hueso. Alguien se puede lesionar un ligamento. En la cadera se puede lastimar un cartílago. En el hombro más común es lastimarse un tendón. Un tendón nos ayuda a levantar el brazo como un cable, y muchas veces alguien levantando pesas o tirando una bola se puede romper el tendón. Por ejemplo, aquí tenemos el hombro, ¿verdad? Correcto. Cuando se rompe el tendón, que vemos que es muy frecuente que se rompa un tendón, ¿cómo se conecta de nuevo? Porque sabemos que los huesos, por ejemplo, cuando se rompen, pues pegan. ¿Cómo funciona el tendón y cómo la artroscopía pues lo soluciona? Primero que todo, sería bueno explicar qué es cirugía artroscópica. Sí, claro. Cirugía artroscópica quiere decir que es una cirugía ambulatorio. Uno se va a la casa el mismo día. Es hecho por unos agujeritos o unos portales, lo llamamos incisiones pequeñas. Antiguamente se hacía una herida grande encima de una articulación, y eso causaba mucho dolor, la rehabilitación se alargaba mucho, mucha cicatriz. Ahora, con esta técnica que está completamente desarrollada en los Estados Unidos, o sea, hay menos trauma al paciente. Lo que se le llama laparoscopía, ¿no? Bueno, artro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está en huesos? Bueno, artro en latín quiere decir que es articulación. So, artro y scopía es cámara. Entonces, poner una cámara en una articulación es artroscopía, específicamente. También se puede hacer otras cirugías con cámara, laparoscopía que se pone en el abdomen. Pero específicamente mi especialidad es de las articulaciones. Entonces, la ventaja son tantas con la cirugía artroscópica que el paciente tiene menos dolor después de la cirugía, puede hacer su rehabilitación más acelerada, y así el paciente se mejora más rápido comparado a como se hacía antes. En la cirugía ponemos una cámara adentro de la articulación, por ejemplo, los agujeros se entra la cámara. Se pone la cámara, y por los otros agujeros se ponen los instrumentos, y así estamos viendo en una pantalla en el quirófano, se ve la patología, se ve lo que está dañado y se puede arreglar. Por ejemplo, en el hombro, este es un tendón aquí, el tendón viene y se coloca al hueso. Si el tendón se desprende, podemos colocar el tendón al hueso usando lo que se llama anclas. Anclas son unos tornillos plásticos pequeños que se disuelven y se convierten a hueso entre 2 a 3 años. Antiguamente usábamos tornillos de metal,
pero ya no se usa metal, todo es absorbible. Y entre 4 semanas el tendón sana completamente al hueso y entre 2 a 3 meses el paciente típicamente puede volver al gimnasio o jugar su deporte. O sea, se pega. Se pega. Se pega el tendón a lo que es el hueso con estos tornillos que se absorben. Correcto. Es Correcto. muy interesante porque siempre tenemos la duda cuando una persona se le rompe el tendón, cómo es que esto se pega, de qué es lo que desarrolla, qué sustancia se desarrolla entre el tendón y el hueso para que se pegue. Bueno, es un tejido especial, regenerativo ¿Qué es del regenerativo? cuerpo y después se convierte a tendón normal. Entonces esto es en el caso de los hombros. En el caso de las rótulas, ¿cuál es el caso más común que ustedes tienen que recurrir a lo que es la artroscopía? En la rodilla, yo diría que una lesión muy común es cuando alguien se rompe un ligamento. Esto es aquí un ligamento conecta hueso a hueso y eso mantiene la estabilidad de la articulación. Y alguien que juega, por ejemplo, mucho fútbol, alguien que está torciendo la pierna mucho, se pueden dañar el ligamento. Bueno, por la técnica de cirugía artroscópica podemos reemplazar, o sea, poner un ligamento nuevo donde estaba el ligamento original y todo hecho por los agujeritos pequeños. ¿Un ligamento nuevo se lo quitan de otra parte a uno? ¿Cómo Tenemos se hace? 2 opciones. En los Estados Unidos tenemos 2 opciones. Podemos coger un tendón de la misma rodilla y convertir eso a un ligamento, o tenemos la flexibilidad en los Estados Unidos que usamos lo que se llama halo injerto, que es tejido de un cadáver, alguien que ha muerto y donó su cuerpo a la ciencia. ¿Por qué es tan importante estas donaciones? En los Estados Unidos mucha gente puede donar su cuerpo a la ciencia y el proceso ya ya está perfecto, no hay infección, no hay rechazo, y la verdad que la mayoría de pacientes usamos el ligamento de cadáver para reemplazar el ligamento. En tu pie, en tu rodilla, Mauricio, señálanos de dónde a dónde va el tendón que ustedes sustituyen, sea del... Por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía artroscópica del ligamento anterior cruzado, que es el ligamento principal de la rodilla, si vamos a coger del propio paciente el tejido, cogemos aquí el tejido blando, aquí específicamente, en inglés el hamstring, pero este tejido blando, por una incisión pequeña, se saca un pedazo de tendón y se pone adentro por los agujeritos y se convierte a un ligamento. Y este que sacaron, pues no es necesario. Eso vuelve a crecer y se normaliza entre un año, en 12 meses. Fantástico. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. ¿Quién es ese teniente? Teniente Amado García Guerrero, el ayudante militar del dictador. Yo no sé quién se dedica a eso, pero yo no soy esa clase de militar. Únete a nosotros. Ayúdanos a acabar con este asesino. Jefe, creo que nos están siguiendo. Cuenten conmigo. El Teniente Amado, basado en una historia real. Vea desde el 1 de agosto. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia.
Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Se habla de 3 tipos de felicidad. El primero, la vida agradable. El bienestar que nos invade al disfrutar de la comida, sexo, bebida e incluso hasta de una buena película. Es decir, el estímulo sobre nuestros sentidos físicos, que es casi, como se concibe, la única felicidad que conocemos hoy en nuestro planeta. Este tipo de felicidad dura poco. Es la felicidad hueca, que nada deja y todo tiene que volver a repetirse para obtener más de lo mismo. Es una felicidad que no se acumula. El segundo tipo se llama la buena vida. Es la felicidad que nace en cada uno de nosotros cuando disfrutamos de algo en lo que somos buenos o incluso talentosos. Se trata de identificar esos dones y saberlos usar, desarrollar cualidades y disfrutar con superarnos. Tiene que ver con vivir el momento presente y disfrutar las cosas simples de la vida, revalorizar los pequeños detalles. El tercero es vida con sentido. Se trata de encontrar aquello en lo que realmente creemos y de poner todas nuestras fuerzas a su servicio. Aquí entran en juego nuestras convicciones profundas y nuestros ideales, las obras de caridad, el tratar de ser mejores, el criticar menos y comprender más, hasta sonreír más. Todo eso vale, gratifica y se acumula. Creo que con mucho de la buena vida y la vida con sentido, mezclada con un poco de la vida agradable, podría ser un buen balance para encontrar ese camino de estabilidad emocional y de paz que todos buscamos. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Continuamos con el doctor Herrera y ahora le quiero preguntar, ¿cuál es el tipo de operación en la cadera? ¿Cuál es la más común? Bueno, hay diferentes tipos de cirugías. Claro que se puede hacer lo que se llama una prótesis, un reemplazo de cadera. Yo típicamente no hago ese tipo de cirugía. Soy un cirujano que hace una cirugía que se llama artroscopía, o sea, poner una cámara adentro de la articulación. En la cadera yo soy uno de los únicos cirujanos en el estado de Florida que hace este tipo de cirugía, poner la cámara adentro de la articulación de la cadera. Típicamente un atleta se puede lastimar un pedazo de cartílago adentro de la cadera y ese cartílago se puede arreglar con la técnica de artroscopía. ¿Y en qué consiste? Bueno, específicamente si se desprende el cartílago podemos coser el cartílago y colocarlo al hueso usando anclas, que son estos tornillos plásticos que se usan para colocar y pegar el cartílago al hueso de nuevo. Que a diferencia de las otras operaciones donde se ponían los tornillos de hierro, había que volver a operar para sacarlos. Claro. Bueno, número 1, tendrían que hacer una herida de aquí hacia aquí para abrir y ver la articulación. Número 1, el paciente tendría mucho dolor por muchos meses y también tenían que a los 6 meses volver y quitar los tornillos, metales. Ahora es una cirugía de 1 hora, se va a la casa al mismo día, por 2 agujeritos pequeños, se pone una cámara en la articulación y se hace la misma cirugía con menos trauma. ¿Y qué podemos decirle a los pacientes, sobre todo los pacientes latinos, que siempre tenemos tanto miedo a esas operaciones que nos mandan tan rápido a la casa? ¿Qué diferencia tiene este centro que le brinda de esa ventaja? Yo creo que primero que todo la anestesia es muy importante porque si un paciente tiene mucho dolor, nadie se quiere ir a la casa, uno se quiere quedar en un hospital porque piensan que las enfermeras le van a dar más medicamento para el dolor. Estas cirugías ambulatorios son hechas con anestesia local. O sea, el anestesiólogo le da una inyección en ciertas partes del cuerpo que quita la sensación de esa parte del cuerpo. Pero no se duerme el paciente.
Él está medio dormido, pero la idea es que esta inyección le quita la sensación en esa parte del cuerpo de 12 a 24 horas después de la cirugía. Y luego tiene que tomar calmantes, pero el dolor no es tan fuerte como es después de cirugía. O sea, este bloqueo ayuda a quitar dolor. Y por esa razón el paciente se puede ir a la casa el mismo día, duerme en su cama, está con su familia. Y económicamente, comparando una cirugía hecha en un hospital contra una cirugía hecha en un centro ambulatorio, mucho más barato. No tiene que pagar. Pues claro. Las compañías de seguro le fascinan estos sitios de ambulatorios en los Estados Unidos y ahora quieren que los pacientes se hagan específicamente muchas cirugías en centros ambulatorios y no hecho en un hospital. En caso de que el paciente quiera quedarse en el hospital, ¿no ofrecen ese servicio? Bueno, no, porque no tenemos camillas por la noche. Todos los pacientes y el staff, todas las enfermeras se van a la casa al mismo día. Regularmente, el tiempo que hay para la rehabilitación, ¿es para todos los pacientes el mismo o depende de cada caso? Cada paciente es diferente, cada cirugía es diferente. Otra ventaja de la cirugía artroscópica es que como es hecho por unas incisiones pequeñas, el paciente puede empezar su rehabilitación más rápidamente, una rehabilitación más agresiva y en total el paciente se puede mejorar más rápido y volver a su deporte, porque la mayoría de mis pacientes quieren volver a jugar fútbol, tenis, básquetbol, y eso es lo más importante para ellos. Y así, con este tipo de técnica, pueden volver a su deporte lo más pronto posible. Doctor Herrera, ¿cuál usted podría decir que es la cirugía más complicada? Yo diría que una reconstrucción de una rodilla, que alguien que tenga una dislocación de la rodilla, cuando la rodilla se sale de su lugar, su rodilla normalmente tiene 4 ligamentos intactos, pero con estas lesiones uno se puede romper 3 de los 4 ligamentos y entonces hay que reconstruir esos 3 ligamentos. Más o menos, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Claro que eso uno se demora más, uno se puede demorar unos 6 meses para mejorarse de ese tipo, pero eso es típicamente ya una lesión más traumática que se ve en accidentes de carro o algo un poquito más de una energía más alta. ¿Qué podríamos decirle a los pacientes que deben de tener un miedo terrible a operarse? Sobre todo por esos comentarios que oyen de esa recuperación tan dolorosa. Con esto definitivamente van a tener menos dolor. Bueno, o sea, en los Estados Unidos ha cambiado todo completamente. La cultura, la psicología ha cambiado. Los pacientes ahora piensan que esta es la manera mejor para hacerse cirugía y para recuperarse. Y realmente también en un centro ambulatorio hay menos infecciones porque no hay otros pacientes enfermos ahí también. O sea, las complicaciones son menos en un centro ambulatorio que en un hospital. Sí, porque solamente se ingresan personas para operarse, no hay enfermos. Claro. Y la gente que viene a hacerse cirugía ambulatorio tienen que ser gente más o menos saludables. Claro que si alguien tiene un problema más complicado de corazón o de pulmones, esa cirugía sí se tiene que hacer en un hospital, pero la mayoría de pacientes se pueden hacer en un centro ambulatorio. Le damos las gracias al doctor Herrera por su participación y nosotros continuamos. Volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Los más sabrosos y bellos buffets se preparan con los quesos San Juan, fabricados desde 1952 con los quesos frescos y maduros, como mozzarella, queso ricota, queso de hojas, cheddar, danés, gouda, edam, San Paulín, queso de freír y, por supuesto, el mejor y tradicional queso crema San Juan. Queso San Juan, calidad desde 1952.
Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Bueno, y continuamos con el doctor Fernando Bianco, urólogo, experto en cirugía robótica, profesor de la Universidad de Columbia, y con él vamos a tratar los temas de incontinencia urinaria tanto en la mujer como en el hombre y cómo se pueden resolver estos problemas. Y en el hombre también vamos a tratar la disfunción sexual y el cáncer de próstata. Adelante. Doctor Bianco, esta terapia focal aplicada a los tumores, que generalmente son cancerígenos, que por eso se le hace, que usted habla de frío y calor, ¿cuál es la efectividad de este tratamiento comparado con una quimioterapia o tratamientos más fuertes y que dejan secuelas, como lo que hemos hablado? Exacto. Bueno, es una pregunta muy buena, Mónica, fíjate. Los grandes estudios randomizados que se hicieron tanto en Europa como en los Estados Unidos, que comenzaron en los años 90 y que realmente han madurado a finales de los 2000 y se comenzaron a reportar hace poco, demostraron que había muchos pacientes, donde no había una diferencia notable entre el tratamiento, por decirlo, de la glándula global, es decir, la prostatectomía, y el manejo de vigilancia activa. Sin embargo, hay como un gran valle entre las dos opciones. Y ese valle existe porque con la vigilancia activa tenías menor deterioro en la calidad de vida de los pacientes y quizás un riesgo un poquitico mayor de que pudieras morir de la enfermedad, pero el riesgo al final no fue tan marcado. Con la prostatectomía o la terapia activa o la remoción de la glándula, había así como no, una disminución marcada en la mortalidad específica del paciente, pero viven muchos años y tienen problemas, tienen muchos más problemas desde el punto de vista de su continencia y de su potencia. Entonces, como la diferencia entre los dos tratamidiagnostitos, pues no se comienza a ver sino 10, 15 y probablemente se verá más a los 20 años. Y la mayoría de los pacientes que se diagnostican con cáncer de próstata en la década de los 60, para los 70. Entonces, claro, ahí ha habido un gran vacío, lo que ha cuestionado inclusive si el despistaje del cáncer de próstata se debe hacer o no. ¿Qué significa el despistaje? Bueno, el despistaje es utilizar el PSA, utilizar el examen rectal para ver si puedes o no tener cáncer de próstata. Y claro, el despistaje cada vez es más crítico en pacientes que tienen historias familiares de cáncer de próstata, como es el caso mío, por ejemplo, que tienen tíos o abuelos que han tenido la enfermedad, o que tú tengas, por ejemplo, lo que llamamos en los Estados Unidos African American descent, o sea, que sea moreno o negrito. ¿Tú me entiendes? Tiene mayor riesgo porque hay un riesgo pues, de 3 veces más y de una mortalidad mayor que se ha observado en gente de raza negra, por decirlo así, comparado con los caucásicos americanos. Entonces,
Entonces, claro, ese vacío que existe y esa búsqueda, donde por un lado no queremos sobretratar tumores, porque el precio que paga el paciente en términos de incontinencia o impotencia puede ser muy alto. No son todos, por supuesto, pero aquellos que la sufren viven 10, 15, 20 años con el problema y buscando una eterna solución. Entonces la idea es un compromiso en el medio. Entonces eso abrió la puerta a la terapia focal. ¿Por qué? Porque también es muy difícil muchas veces que tú le digas a alguien, aquí hay una lesión, la puedo ver, es un cáncer, lo probé que es un cáncer, pero no vamos a hacer nada. Es un acto de fe. Y es un acto de fe que probablemente si lo tomas, te va a ir bien. Pero que de vez en cuando hayan a haber algunos que cuando tú lo tratabas completo terminaban incontinentes o impotentes, aquí puede ser que terminen desarrollando metástasis. La terapia focal busca resolver eso. Por supuesto, no hay un seguimiento tan extenso como lo hay para la prostatectomía radical, para quitar la próstata, como lo hacemos hoy en día de manera infrarroja con el robot. Pero donde sí, si tú hablas con pacientes que han sobrevivido 20, 25 años, el diagnóstico de cáncer de próstata, usualmente tienen un denominador común, tuvieron cirugía en algún momento de su historia natural de la enfermedad. ¿Ustedes realizan la extirpación de la glándula prostática? Como vas a ver en el video, lo hacemos de una manera infrarroja, donde se pueden ver los vasos sanguíneos pues, con ese color verde, y eso nos permite a preservar los nervios y a disminuir ciertamente las ratas de impotencia y sobre todo mejorar la expectativa de continencia que tenga el paciente. Pero yéndonos a la terapia focal per se, esto es eso lo que permite que un paciente, a lo mejor, fíjate, un paciente que esté en sus 60, tú puedas tratarle focalmente el tumor, lo monitorizas y si el tumor llega a avanzar cuando él tenga 72, 73 años. Doctor, ¿y cada qué tiempo se aplica la terapia? Bueno, eso es lo bueno. Eso puede que solamente la tengas que aplicar una sola vez. Lo importante es que tú puedes monitorizarla. Entonces, antes el monitoreo con el cáncer de próstata era exclusivo al antígeno prostático específico, el PSA, que es perfecto cuando tienes cirugía. No tienes cirugía, tu antígeno, vamos a suponer, fue 7 antes de entrar a la cirugía, y a las 6 semanas de postoperado te sacamos la próstata y tu ganglio linfático, tiene que ser 0. Y si no es 0, tiene una respuesta blanco y negro. Pero con cualquier otra modalidad de tratamiento no es así. Si a ti te radiaron, tu PSA no iba a ser 0. Si a ti te congelaron la próstata completa, no iba a ser 0. Entonces, ese biomarcador, usas una fórmula matemática que tampoco es perfecta. ¿Entiendes? Es perfecto ese biomarcador y de hecho fue aprobado inicialmente por la FDA como un monitorizar pacientes quirúrgico. Con la terapia focal, ya el énfasis no es tanto el PSA. Por supuesto, si empieza a subir consistentemente, eso es una señal de alerta. Entonces debería ser estable o bajar un poco. El énfasis es más en los cambios imagenológicos. Entonces tú vuelves un poco a lo que es el tratamiento oncológico de la malignidad, como lo hacemos con el cáncer de mama, como lo hacemos con el cáncer de pulmón, como lo hacemos con el cáncer de colon. Tú vas y tú ves, bueno, hay señales que nos indiquen que aquí hay una masa que está creciendo, una masa que se está disminuyendo. ¿Cada qué tiempo el monitoreo? Entonces el monitoreo lo haces anualmente. Entonces tú monitorizas el PSA semestralmente y al año haces una resonancia rectal. Si ya tú tienes, para el segundo año estás limpio, entonces te basas más que todo en el PSA y en ultrasonido. ¿Esta terapia se combina con medicamentos? No. Los medicamentos puedes que los uses porque, claro, por otra razón la próstata puede crecer y crear obstrucción y crear síntomas, pero no necesitas medicamentos. Y eso es una gran cosa, porque una de las ventajas del cáncer de próstata es que, claro, para un paciente es que la probabilidad de que necesite quimioterapia es baja. Se utiliza mucho la hormonoterapia, que es inducir la andropausia en el varón, es inducir una castración, ya sea médica o quirúrgica en el varón, y eso se hace cuando la enfermedad se diseminó a los huesos. ¿Y si el cáncer se diseminó a los huesos, todavía tiene sentido? Sí tiene sentido porque el cáncer de próstata se nutre de la testosterona, que es la hormona pues, del varón, de la virilidad. Y entonces, claro, tú por decirlo así, depletar la testosterona, ¿okay? Básicamente de castrar pues, al individuo, esas células que necesitan esa comida no la tienen y se mueren, la mayoría. Hay unas que van a sobrevivir, que se hacen lo que se llaman resistentes, que son capaces de producir su propia testosterona. Y hoy en día hay medicamentos que incluso pueden bloquear esa síntesis. Entonces, por eso mismo es que el paradigma está cambiando. Doctor Fernando Bianco, pero no hemos hablado, si ya el hombre tiene la incontinencia urinaria, ¿ustedes la tratan? Claro, entonces fíjate, entonces ¿qué pasa? El paciente que
fue tratado y tiene incontinencia debido a que le retiraron la próstata y tiene inestabilidad del piso pelviano. Entonces, ¿Siempre la incontinencia es por hinchazón de la próstata o por el retiro? No, lo que ocurre es lo siguiente. Si tú ves, aquí no tengo una imagen, pero te lo voy a enseñar en el diagrama que tienes. Tú tienes la uretra, tienes la próstata y la vejiga. La próstata, entre la próstata y la vejiga existe lo que se llama el esfínter interno, que no es un esfínter puro, pero es el cuello de la vejiga que se cierra. Y ese cuello se cierra y también ayuda a que haya como una capa de protección a la salida de orina. Y tienes el esfínter externo, que es el principal, que uno cuando uno está aguantando es el que usa. Al tú quitar la próstata, por supuesto, tú estás quitando un órgano que, aparte de tener cáncer, quizás tenía una relación ya dinámica con la vejiga. Tenías una vejiga hipertrófica porque la próstata había crecido, la vejiga estaba haciendo más tensión, entonces esa vejiga tiene que aprender que ya no tiene que hacer tanta fuerza. Ahora todo lo aguanta ese esfínter, entonces tienes que realmente tener ese esfínter rehabilitado. ¿Tú me entiendes? Y eso es una de las cosas que hacemos aquí con Rehab, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Al principio, el paciente te dice, bueno, yo me siento bien, doctor, pero de repente cuando me dan ganas de orina, se me sale el chorrito. O me levanté, se echa el chorrito. Entonces tiene que haber una rehabilitación, una reeducación. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos niños, que es cuando aprendemos a controlar los esfínteres y aprender a hacerse pipí, etc., uno no se recuerda de eso porque uno está muy chiquito. Pero eso ocurre, ¿no? Pero no necesariamente por el retiro de la próstata tiene que haber una incontinencia. No, y yo te puedo decir, por ejemplo, en mi serie personal, nosotros tenemos un programa muy extenso de seguimiento y de resultados de lo que llamamos Outcomes-Based Research. Mis pacientes, te digo personalmente, a las 3 semanas, pues, 50% de mis pacientes ya no tienen ningún tipo de problema, que no tienen que usar toallas sanitarias o eso. Y eso te lo digo en base a estudios randomizados que hemos participado, no en base a sesgos personales. Pero el otro 50% la recupera entre ese periodo de 3 semanas, ¿ok? Yo te diría de ese 50, un 40% entre ese periodo de 3 semanas y los 3 meses, ¿ok? No es algo agradable que ustedes 2 meses por una cirugía y de repente se te sale un chorrito. Y hay un 10% que termina recuperándolo, ¿entiendes? Entre 3 meses y 1 año. ¿Ok? Y claro, eso requiere una rehabilitación buena, requiere un esfuerzo de parte del individuo. A la hora del retiro de la próstata, ¿el médico podría darse cuenta si el paciente tendrá incontinencia urinaria? Bueno, entonces, mira, lo bueno del otro arreglo es que es fundamentalmente rehabilitativo. O sea, ¿se puede combinar? ¿Se puede Sí, hacer al mismo tiempo? No. Hay una rehabilitación y tú la haces. Pacientes que ya han llegado a ese periodo de 10 meses a 1 año y todavía tienen una pérdida de orina, que son realmente la minoría, o dependiendo de la serie, porque te digo que hemos hecho muchos estudios de investigación y hay un factor pues indudablemente de la técnica quirúrgica y el cirujano aplicando esa técnica quirúrgica que afecta esos resultados. Hay pacientes pues hay cirujanos que tienen ratas de incontinencia superiores al 30% y hay cirujanos que tienen ratas de incontinencia inferiores al 5%. O sea, hay una gran variabilidad. Pero cuando nosotros vemos a ese paciente hay que estudiarlo muy bien y ya tú determinas que puede haber una incompetencia propia del esfínter. Entonces se podrían utilizar lo que se llaman los agentes de bulking agents. Así como, por ejemplo, las mujeres a veces se ponen, o los hombres, pues un poquito en los labios, y esas cosas, eso lo haces con la uretra y eso refuerza la fuerza del esfínter. Y con ello ellos pueden recuperar su continencia. Hay unas mallitas, como hablamos de la mujer, que se pueden poner en los hombres. Una mallita que fija la uretra, le da un soporte al piso de la uretra, previene la hipermovilidad que ocurre en el varón después de que tú quitas la próstata, porque en el varón, una vez que quitas la próstata, la vejiga, la relación de la vejiga es así. Es vejiga y uretra, como en la mujer. Por eso tienen ese mismo tipo de liqueo que experimentan las mujeres. Usualmente, cuando está la próstata aquí, tienes la uretra, tienes la próstata y después viene la vejiga. Al tú quitar eso, tú ves esta relación. Entonces, ese fenómeno de movilidad que describíamos anteriormente en la mujer empieza a ocurrir en el varón. Entonces, muchas veces puedes poner una pequeña malla que le da soporte a esa estructura y con eso resuelve la continencia. Ya, doctor, para terminar, sí. Ya nos están haciendo señas los muchachos. Siempre que hay incontinencia urinaria en el hombre, puede ser por cáncer, porque se ha retirado la próstata o porque hay inflamaciones recurrentes y provoca... Claro, no, la incontinencia en el hombre,
ya moviéndonos al lado, puede haber incontinencia por esfuerzo que comúnmente es asociada a procedimientos quirúrgicos, pero puede haber incontinencia por lo que se llama por rebosamiento, que son pacientes que tienen próstatas muy grandes, que tienen obstrucción crónica, que no se han tratado eso, y entonces se les sale la orina, pero es porque tienes un fenómeno de pozo. El pozo siempre está lleno, el pozo se rebosa y se sale. Entonces ese paciente hay que estudiarlo bien y ese paciente lo tratamos y se le abre el canal y entonces comienza a orinar, como le digo yo, como un muchacho chiquito. Claro, hay hombres que tienen también vejigas hiperactivas o problemas neurológicos asociados a esa vejiga, que requieren rehabilitación, que requieren ciertos procedimientos que hacemos en el ambulatorio para reducir esa hiperestimulación nerviosa o aumentar la estimulación que ellos puedan tener para que ellos puedan vaciar mejor. Entonces la continencia depende de dos factores. ¿Me entiendes? Si tú puedes sostener bien orina, hay pacientes que tienen una vejiga muy contraída, entonces a veces hay que relajarla. Por ejemplo, se le puede inyectar Botox y con eso se aumenta la capacidad de la vejiga y entonces tienen menores periodos de frecuencia. ¿Y cada qué tiempo habría que inyectarle el Botox? Bueno, cuando se inyecta Botox hoy en día por una vejiga hiperactiva se hace cada 8 meses o algo así. Y lo otro que es muy importante, que no hemos hablado, es la parte de la erección. Porque, claro, la erección requiere un proceso de rehabilitación también. Entonces, porque cada vez que tú separas un nervio, tú generas un trauma. Y el trauma hace que los nervios se reseteen como una computadora. El problema es que cuando se resetean los nervios como una computadora, como esas viejas, que se tarda como mucho para volver a agarrar mínimo, eso es lo que le pasa a los nervios. Entonces hay ejercicios especiales, hay programas de rehabilitación especiales y muchos pacientes responden a una píldora, pero hay otros que requieren otro tipo de tratamientos. ¿Quirúrgicamente cómo? Quirúrgicamente eventualmente puedes poner un implante de pene. Que es algo que hacemos en el ambulatorio con técnicas pues muy novedosas que las realiza el doctor Perito. ¿Los nervios se regeneran? Sí, se regeneran, pero tardan tiempo. No, la sensibilidad nunca está comprometida. Entonces, la sensibilidad no. Lo que está comprometida es la parte de la bomba. El pene tiene dos tipos de nervios. Los nervios que lo inflan, que se llena de sangre, es una bomba. Eso se llaman los nervios cavernosos. Esos son los que reposan en la próstata y al separarlos puede tener el trauma. Y el nervio pudendo, que es el nervio de la sensibilidad, que es donde tienes el orgasmo. Entonces, ¿Eso nunca se pierde? No, de hecho, pacientes te dicen, doctor, yo puedo tener mis orgasmos, pero no se me pone duro. Entonces, yo por eso siempre le digo a mis pacientes, mira, mientras este late, el de abajo también. Lo que pasa es que a veces necesitas un poquito de ayuda. Y los mismos estudios de despistaje que hemos hecho para identificar hombres que están a riesgo de cáncer de próstata nos han enseñado que por lo menos en la década de los 60, de los varones, 50% de ellos ya tienen problemas de erección y eso sube a un 70%. En Miami, bueno, hay muchos hombres latinos pues, y la sexualidad es una parte muy intrínseca del varón latino. Por ende, los varones, tú sabes que en eso yo creo que han aprendido un poco de las mujeres con el cuento de los senos, ¿no? Entonces yo llego y entiendo, doctor, si él se puso los senos, yo me puedo poner mi bombita. Entonces, y es así. Doctor Bianco, si tenemos un paciente con cáncer de próstata, ¿siempre hay que tratarlo? Eso es una gran pregunta, porque el cáncer, la palabra cáncer, yo pienso que a veces es como muy pesada para la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de próstata, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces la persona se le olvida que es cáncer de próstata, sino que se enfoca en el cáncer y lo primero que ven es la película, ¿no? Del moribundo, me voy a morir, etc. Y sabemos que eso no es verdad, pues. La mayoría de los pacientes van a sobrevivir los cánceres de próstata. Entonces, por eso la pregunta que tú haces es tan crítica. No todos los cánceres de próstata hay que tratarlos. Hay cánceres que son pues, de un riesgo clínico pues, sumamente bajo. De hecho, si tú ves los estudios realizados en autopsias de pacientes y salimos a la calle y basado en estos estudios y recogemos una serie de caballeros que estén en sus 70 y 80, pues, el riesgo de tener cáncer, células cancerígenas en la próstata es de un 70-80%, o sea, casi todos las van a tener, pero ninguno se va a morir de eso. Entonces hay que diferenciar en lo que es un cáncer clínicamente significativo, que impone el riesgo, y un cáncer pues, que no lo es. Doctor, ¿y qué va a determinar que el cáncer tenga que ser tratado inmediatamente o puede esperar? Eso es una gran pregunta. Entonces utilizamos, por decirlo de esta forma, unas calculadoras matemáticas de riesgo, estimadoras de riesgo, donde se incorporan lo que llaman el antígeno prostático específico o el PSA en inglés, Prostate Specific Antigen,
que nos dice, bueno, es una medida que nos dice qué tanto tumor puede tener. ¿Y a partir de qué grado es cáncer? Bueno, pues es un riesgo lineal. Entonces tú puedes tener un PSA bajo y tener un cáncer agresivo, tú puedes tener un PSA alto, tener un cáncer agresivo, puedes tener un PSA bajo con un cáncer que no es agresivo. Depende de una serie de constelaciones. Usualmente hay una proporción, mientras más alto el PSA, más cáncer o más agresivo es el cáncer, pero no siempre es así. Se utiliza el aspecto biológico, que es la arquitectura que tenga el tumor, y eso se hace una escala, que es la escala de Gleason. Se utiliza el examen físico, ¿no? Si el tumor es palpable o no. Y hoy en día ya utilizamos lo que se denominan las resonancias magnéticas multiparamétricas. Eso nos permite analizar muy bien la próstata, sobre todo con lo que llaman un endorectal coil, y eso nos permite identificar dónde están las lesiones y comparar eso con los resultados de la biopsia y sobre todo compararlo si hemos hecho una biopsia dirigida a esas lesiones. Entonces, si tú tienes una resonancia magnética que no demuestra ningún tipo de lesión, tienes un grado histológico bajo, tienes un PSA bajo y tienes un caballero pues, que está en sus 60 y disfruta de una buena función urinaria y una buena función sexual, donde el riesgo del cáncer es mínimo, uno lo pone en un protocolo de manejo de vigilancia activa que llamamos. Y de esa forma nos enfocamos más en la calidad de vida del paciente que la parte de la cantidad de vida, porque sabemos que la cantidad de vida probablemente no va a ser afectada por este tumor. Pero la calidad de vida pudiera ser. Ese es un paciente que si tú trataras de repente extirpándole la glándula o radiándolo, ¿qué podría pasar? Bueno, tiene un riesgo, ¿me entiendes?, de casi un 20%, donde pueda tener un problema de incontinencia, ciertamente tiene un riesgo de un 50% de impotencia. Entonces, claro, sí, como no le curaste el cáncer, pero le curaste que algo que a lo mejor no iba a ser un problema. Pero en ese ímpetu, en ese temor, vamos a tratar algo que puede matarte. Bueno, trataste algo que no iba a matar. Una cosa es una hormiguita y una cosa es un tigre. Si estamos lidiando con una hormiguita, bueno, la canalizas, ¿me entiendes? Un tigre es más difícil. Entonces, algo que conversamos, pues, entonces, primero se identifican las características individuales del paciente y se determina si requiere o no requiere tratamiento. En el caso que requiera tratamiento, porque tiene un patrón histológico más agresivo, un PSA un poco más elevado, una lesión bien discreta, palpable, o hayan hallazgos en la resonancia definitivos donde hay lesiones focales, entonces se determina si el tratamiento debe ser a toda la glándula, y el relacionamiento está basado en que 80% de los cánceres de próstata tienden a ser bilaterales, y es lo que estamos haciendo en el centro del Doral. ¿Y entonces cuando es focalmente, en qué consiste? ¿En qué consiste? Bueno, el avance tecnológico de lo que llamamos los escanajes o la fusión de imágenes es lo que nos ha permitido ahora contemplar ese tratamiento focal. Eso es algo que realmente se ha iniciado en los últimos 2-3 años. Tratamiento focal preciso, no tratamiento focal empírico, focal preciso. Tú identificas la lesión, tú sabes que está ahí, tú la has biopsiado, la ves, la defines muy bien anatómicamente a través de la resonancia, fusionas la imagen de la resonancia con el ultrasonido, que es el equipo que tú usas activamente, y luego tú puedes poner una aguja específicamente en esa localización, modelada en 3 dimensiones, y como vas a ver en el video, y tú destruyes esa lesión, ya sea una terapia ablativa que llamamos. Lo puedes hacer con calor, lo puedes hacer con frío o crioterapia, o lo puedes hacer a través de ondas ultrasónicas. Esto es nuevo. Esto es muy nuevo. Esta parte es muy nueva. ¿Y tumores cancerígenos responden? No, claro. Lo haces para tumores cancerígenos. El beneficio de la terapia focal es que te enfocas en lo que se llaman las lesiones dominantes. Aquellas lesiones que se consideran, producen o pueden producirle daño al paciente. Pueden diseminarse, etc. Claro, entonces, claro. Pero la diferencia en el paradigma es que ahora las puedes localizar cuando hace 5 años era muy difícil localizarlas, como la podemos hacer hoy en día. Y sobre todo fusionar eso, localizarla en ultrasonido. Porque hace quizás en los últimos 10 años las podías localizar con la resonancia magnética. Y, por ejemplo, cuando yo hago cirugía robótica para remover la glándula completa para pacientes que tienen cánceres pues bien más avanzados o clínicamente agresivos, hacemos muchas resonancias para ver cuál es la relación, por ejemplo, de la glándula con los nervios. Pero
uno no tenía la capacidad de llevar esas imágenes de la resonancia a un plano real, tridimensional en ultrasonido. Eso es lo que cambió. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Vinicio Estrella, fotografía. 829-570-2513. Vinicio Estrella, fotografía. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno, ¿y cuál podríamos decir que es la relación porcentual entre los hombres latinos y norteamericanos preocupados por la implantación de un pene artificial? Es algo desproporcionado. Déjame decirte que en los Estados Unidos, entre los doctores Perito y el doctor Geiler, hacen un número de implantes de pene que es casi el 25% de los implantes que se ponen en el país. Wow. Entonces, eso es porque el hombre latino, bueno, es como la mujer latina, es coqueto. Y siente que la sensualidad, la sexualidad, pues es muy intrínseca a vivir, pues es parte de la vida y no quiere renunciar a ello. Y quizás el hombre anglosajón en ese sentido es un poco más frío al respecto, por decirlo de alguna forma. Bueno, hemos aprendido mucho y sé que el público televidente nuestro pues les va a interesar muchísimo este tipo de cirugías no invasivas que ustedes hacen, o mínimamente invasivas, vamos a decir, y pues va a venir aquí donde el doctor García Chalfú a enterarse un poco más de lo que ustedes hacen allá en el Instituto de Cirugía del Doral. Sí, en el Centro del Doral. Gracias. Hasta luego.